Buenas tardes. Disculpen otra vez hoy la circunstancia especial, entre otras cosas motivada por el fútbol. Bienvenidos a la conferencia que va a tener lugar ahora mismo sobre los músicos de la Tour, que hoy por la tarde nos va a dar don Antonio Gallego, quien es licenciado en Derecho, en Historia del Arte y en piano, y una de las personalidades actuales dentro del ámbito del que va a hablar. Ha sido catedrático de Estética e Historia de la Música del Conservatorio Superior de Música de Valencia y catedrático en Musicología y subdirector del Real Conservatorio Superior de Madrid. De 1980 al año 2005 fue director de los Servicios Culturales de la Fundación Juan March y es miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1996, donde en la actualidad preside la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes desde el 2002. Ha publicado numerosos artículos y ensayos y 2 docenas de libros. Y sin más, les dejo con él. Disfruten de la conferencia y buenas tardes. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, disculpen la tardanza, pero para los que vivimos en los alrededores de Madrid, hoy de verdad era imposible llegar al centro de Madrid. Lo he intentado y bueno, y lo he conseguido, pero con casi 20 minutos de retraso otra vez. Les pido mis disculpas. Y quiero empezar agradeciendo mucho a los organizadores de este acto que me hayan invitado a estar hoy con ustedes. Este museo tiene para mí muy buenos recuerdos y muy antiguos. Mis primeras colaboraciones con el que fue luego mi maestro, Monseñor Federico Sopeña, consistieron precisamente en enseñar el museo a los alumnos de su clase de Estética e Historia de la Música del Conservatorio de Madrid, que fue luego mi clase durante un cuarto de siglo, más o menos. Fruto de aquellas numerosas visitas, donde, tratándose de alumnos del conservatorio, nos fijábamos especialmente en los cuadros donde había música, donde había iconografía musical, pues fue precisamente el libro que firmamos juntos en 1972, que se titula La música en el Museo del Prado, y que fue mi primer libro. Era el libro número 40 de Sopeña. Para él era un libro más, pero para mí, imagínense lo que eso supuso. Pero no busquen en este libro, si tienen la suerte de encontrarlo, nada relacionado con la Tour, porque el tañedor de zanfona que tienen ustedes en este momento en la imagen, tardaría en llegar todavía pues casi 20 años. Se compró a finales de 1991. Precisamente en 1994, 3 años después, para celebrar este hecho, que el Prado tuviera por fin un Latour, y no un Latour cualquiera, sino una de sus obras maestras, se celebró una exposición dirigida por el entonces conservador de la pintura francesa, inglesa y alemana, Juan José Luna, y en una exposición titulada precisamente Los músicos de Georges de Latour, alegoría y realidad en la pintura barroca francesa, para cuya exposición probablemente Juan José Luna o no sé quién, lo he olvidado ya hace tantos años, se me pidió un texto que se publicó en el catálogo titulado Las zanfonas de Latour, y en el que, lógicamente, me he basado un poco para organizar esta conferencia. Pero un poco antes de la adquisición del cuadro sobre el músico ciego, ya había fallecido en mayo de 1991 mi maestro Federico Sopeña, que murió siendo director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y entre cuyos numerosísimos cargos había sido precisamente director de este museo, director del Museo del Prado.
vaya hoy también para él un recuerdo muy cariñoso y muy melancólico. Bien, en esta exposición de 1994 se consiguió reunir aquí en el Museo del Prado, junto al cuadro propiedad del museo que tienen ustedes en pantalla, El ciego de la zanfona, que se ha discutido mucho si es un fragmento de un cuadro mayor, así lo afirman algunos especialistas, pero es tan perfecta la composición que algunos otros especialistas, como el comisario de la exposición actual, Andrés Úbeda de los Cobos, afirma, y yo estoy con él, que no, que es imposible que una composición tan maravillosa sea un fragmento de un cuadro mayor. Ahí tienen, de perfil, no se le ve bien, en otros cuadros se verá bien la ceguera del músico tocando la zanfona. La zanfona siempre, con una sola excepción que luego veremos, con la mano derecha dando vueltas a la manivela, que va a rozar las cuerdas que están detrás del puente y que se modifican, cuyos sonidos se modifican con la mano derecha en una suerte de teclado que ven ustedes ahí. En aquella exposición del 94 tuvimos la suerte de contar prácticamente con la mayoría, si no con todos, los cuadros relacionados con la música pintados por Latour. Por ejemplo, tuvimos este tañedor de zanfona con un perrito abajo. Algunos teóricos de la época siempre se refieren, o casi siempre se refieren, al tañedor de zanfona, que canta además y que tiene un perrillo que baila. Este perrillo no está de ningún modo bailando, nos está mirando fijamente a los espectadores. Este es el del Museo de Verges, que estuvo en aquella exposición y que es uno de los primeros, así como el del Prado es de la última época, de la tercera época, es decir, ya muy suelto. Este es muy realista y muy de la primera época del pintor. También es de muy primera época y también vino aquella exposición, y como el de Verges está en la actual, el de la riña de músicos. El ciego de la zanfona, o el pseudo ciego, porque no está muy claro que sea ciego del todo. Como era habitual, había ciegos ficticios que se fingían ciegos. Bien, el ciego de la zanfona es el que está en la segunda figura a la izquierda. Tiene en la mano derecha es la manivela de la zanfona, y la zanfona está vista de perfil. Aquí se ve perfectamente el puente y ahí arrancarían las cuerdas. Y está riñendo con un músico que tiene una espléndida chirimía en la mano, con otra al cinto, o posiblemente una flauta de pico, no sé cómo se oculta el instrumento. Pero hay más instrumentistas, por ejemplo, hay un gaitero y un violinista que además se está dirigiendo al público y como que nos hace un guiño de ojos. Hay quien ha echado de menos, para que la composición fuera perfectamente simétrica, un personaje que habría estado aquí a la izquierda, con lo cual los dos músicos habrían estado centrados. Bien, es importante este cuadro porque, en fin, significa que Georges Latour, aunque pasa por ser el gran pintor de las zanfonas de ciego, también pintó otros instrumentos y no es la única vez. También estuvo, y en cambio esta vez no está, no lo veréis en la exposición, este tañedor de zanfona del Museo de Bruselas.
aunque es un cuadro muy discutido, parece que está muy retocado, pero y por lo tanto ha pasado por diversas posibilidades de si era copia de un Latour o era, en fin, una reelaboración por otro pintor, pero hoy está muy estudiado. Los cuadros de Latour, como saben, son muy pocos y por lo tanto en los últimos años se han estudiado muy profundamente, y a pesar de lo que se ve, pues debajo hay signos evidentes de que es de la mano de Latour. Es el único que no está del todo tal como aparece en pantalla, no está del todo ciego. Tiene los ojos muy abiertos, pero eso no significa absolutamente nada. La zanfona está en la posición habitual, es decir, las cuerdas, 3 cuerdas cantoras, que son las que modifican la mano izquierda con el pequeño teclado, y 2 cuerdas que no tienen más que un sonido, son bordones. Es decir, la habitual 5 cuerdas está bastante más adornada que lo habitual. Es también un cuadro de la primera época. El músico con zurrón o con abrigo, con capuchón o como ustedes quieran, del Museo Francés de Remiremont, el Museo de Charles Freiby, que fue precisamente el investigador que lo admiró y que lo compró para su colección privada y luego estuvo en muchos otros sitios. Es también una figura verdaderamente admirable desde el punto de vista instrumental. Es uno de donde mejor se ve el instrumento, también 3 cuerdas cantoras y dos bordones. Aquí está el clavijero con las 5 clavijas y uno que fija la posición del fragmento. Y como en todos, os fijáis que el paisaje prácticamente no existe, es solo la luz y diversos objetos, generalmente al fondo en el suelo, son los que transmiten esa espacialidad verdaderamente maravillosa que es un don del compositor, del pintor. Este tañedor de zanfona con una mosca, la mosca anda por aquí debajo y es en lo que se fijan. Es como cuando van los turistas a la fachada de la Universidad de Salamanca y en vez de fijarse en la maravilla de la composición se fijan en las ranas, dónde está la famosa rana y tal. Pues aquí la gente de donde se fija es en la mosca. También es una de las, ya estamos en una segunda época mucho más pictórica, mucho menos lineal, y tenemos al tañedor cantando de frente, indudablemente ciego, no aquel como en la riña de músico que podía ser ciego o no, y de hecho la mano del que le estaba a punto de pegar un golpe en la cabeza no se sabe muy bien. Hay algunos que opinan que es una piedra con el cual le va a dar un golpe, o otros opinan que es un limón con el cual le va a salpicar los ojos y le va a obligar a decir que no es ciego, que es un ciego ficticio. Este, evidentemente, es un ciego absolutamente impresionante que está cantando y con un instrumento absolutamente maravillosamente pintado, ¿no? Y en la exposición actual, y haciendo, en fin, pandán con la riña de músicos, también hay algún otro cuadro, como este de la adoración de los pastores, de última época. Ven estos efectos lumínicos, esta luz que está tapando la vela casi traslúcida, que es muy típico de esta última manera del pintor. Y en esta composición, al lado de la Virgen y San José, que son los que
hacen las coordenadas, están los tres pastores, el de en medio, el que se está incluso saludando, quitándose el gorro con total respeto a la escena que contempla, tiene en sus manos una flauta de pico. Es decir, con este y con algunos otros cuadros que no están en la exposición, pero que son bien conocidos, la vieja del triángulo, etc., quiero señalar que no son, la zanfona no es el único instrumento que pinta Latour, pero sí es con mucha diferencia el que más gloria le ha dado y por el que más se le conoce, ¿no? Las zanfonas de Latour son muy famosas en la organografía musical pictórica de todas las épocas. Pues bien, la descripción más minuciosa y cercana, además, a la época en que estos zanfoneros o zanfoñeros, como ustedes quieran, pintados por Latour, es también de un músico francés, un prestigioso tratadista, que se llama Marin Mersenne, quien publicó en 1636 un voluminoso tratado verdaderamente impresionante de dimensiones y también de contenido, que se llama Harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, Armonía universal con la teoría y la práctica de la música, en la que se fijó, cosa que no era entonces muy frecuente, especialmente en los instrumentos musicales. Y en el libro cuarto del Tratado de los Instrumentos de Cuerdas, y en la proposición 12ª, se ocupó de la sinfonie o biel, incluyendo 2 grabados xilográficos que nos informan sobre la cuestión con mucho detalle. Y además luego hay una descripción muy pormenorizada que ahora les voy a ahorrar, pero, porque es muy técnica y muy prolija, pero que tienen ustedes traducida en este artículo mío del catálogo de 1994 sobre los músicos de Latour, publicado por este mismo museo. Estas son los dos grabados. Este es muy prolijo, además está detallado perfectamente las cuerdas, las teclas, las dimensiones, todo. Pero en fin, lo que más nos interesa ahora, o creo que es lo que más nos puede interesar, es lo que nos dice sobre quiénes eran los zanfoneros. Dice Mersenne: si los hombres acomodados tañeran normalmente la sinfonía que llaman biel, no sería tan menospreciada como es, pero puesto que no es tocada más que por los pobres, y especialmente por los ciegos, que se ganan la vida con este instrumento, es estimada menos que otros, aunque no sean tan placenteros los instrumentos. Lo que no impide que la explique aquí, ya que la ciencia, dice Mersenne, pertenece tanto a ricos como a pobres, y además no hay nada tan vil y rastrero en la naturaleza o en las artes que no sea digno de consideración. Por lo tanto, le va a dar el mismo tratamiento que a los instrumentos más renombrados. Pues bien, una fuente ligeramente anterior en fecha, pero esta vez española, no solo corrobora lo que nos ha señalado Mersenne, sino que nos indica que al menos en España los mendigos que tañían este instrumento eran precisamente pobres franceses. Se trata de Sebastián de Covarrubias en su famoso Tesoro de la lengua castellana o española, es un libro de 1611, y lo hace en la voz sinfonía con C, que comienza a la manera habitual con un análisis etimológico del término para descender luego con más detalle a lo que ahora, en fin, nos interesa. Dice instrumento músico, latín es sinfonie, es decir, son acordado, es nombre griego, etc. Y aunque cualquier música acordada se suele llamar sinfonía, es instrumento particular de cuerdas que están concertadas entre sí en consonancia y cuéntase entre los antiguos, como se leen en el libro de Daniel, número 3, y otro latinajo, etc. Algunos pobres franceses, dice Covarrubias en 1611 en un libro editado en Madrid,
algunos pobres franceses suelen traer un instrumento a modo de violoncillo y en el vientre de él cierta orden de cuerdas que con unas teclas que salen por de fuera las arrima a una rueda que trayéndola a la redonda con la mano derecha, tocando las teclas con la mano izquierda, le hacen sonar suavemente. Ha usurpado su nombre, título, etc. Vuelvo a repetir, Covarrubias es todo esto, aunque resumido, en la voz sinfonía, con S. En lo anterior era la voz sinfonía con C. De este tratado de Covarrubias tomarán estos conceptos los diccionarios del 18 y tanto la voz sinfonía o sinfonía como chinfonía, chin con M porque la F es PH, chinfonía o sinfonía ya con F. En estas últimas, por ejemplo, los académicos redactores del diccionario de autoridades, es decir, el primer diccionario, como saben, como les recuerdo, de la Academia de la Academia Española, de la Academia de la Lengua, que es de 1726, tras la descripción del instrumento de cuerdas frotadas por una rueda de madera, la cual lude las cuerdas que le acerca la tecla, que con otra mano mueve el que toca, afirma, la utilizan los ciegos gallegos. Esta vez ya no son solo los franceses, sino que también hay ciegos españoles que lo utilizan. El padre Terrero es uno de los jesuitas expulsados por Carlos III y que, en fin, murió en Italia, pero que había escrito todavía en Madrid un diccionario castellano de artes y muy utilizado en su época y todavía muy bien utilizado en la nuestra. La primera edición es de 1786, corrobora esta adscripción al folclore gallego, aunque ya no habla de ciegos ni de pobres. Dice, instrumento de música y cuerda de cuya especie es la gaita que llaman gaita gallega. Bien, dado que la gaita no es un instrumento de cuerdas como este, es un instrumento de viento y de fuelles, como recuerdan, pues podemos ya intuir el grado de confusión terminológica que sobre este tipo de instrumentos hemos tenido y no solo en España. De hecho, el diccionario de autoridades vuelve a repetir la descripción del instrumento en la tercera acepción de la voz gaita. Es decir, hay gaita de fuelle y viento y gaita cordófona con manivela para el diccionario de autoridades. En fin, advierto que la Real Academia de la Lengua, nuestra vecina de aquí al lado, no es, en mi opinión, ninguna autoridad en cuestiones de música. Más bien, el diccionario, tanto el antiguo como el actual, está lleno de disparates musicales que son obvios en una institución que acoge a todo tipo de gentes, pero que no acoge a músicos. Pero, en fin, ese es su problema. Más aún, cuando un modesto músico sevillano, Fernando Palatín, recopile un diccionario de música para la instrucción de sus hijos, es un libro editado en Sevilla, fechado, mejor dicho, en Sevilla en 1818, digo fechado porque no se ha editado más que en tiempos modernos. Pues la segunda acepción de la voz sinfonía tomará casi a la letra esta descripción del diccionario de autoridades, es decir, de la Academia de la Lengua, pero añadiendo que se trata de la gaita zamorana, instrumento de cuerdas que con unas teclas que salen fuera, tocándolas con arte, con la mano izquierda, moviendo una rueda que tiene interior en la derecha, hace una suave armonía que es la gaita zamorana. Vaya por Dios, o sea, tenemos gaita gallega, gaita zamorana y muchísimo. No les añado más cosas de este tipo porque podría seguir pues, hablándole de don Felipe Pedrell, el maestro de Manuel de Falla y uno de nuestros grandes musicólogos en su excelente Diccionario Técnico de la Música, es un libro de 1894, o en la Organografía Musical Antigua Española, Barcelona, 1901, porque también no añadiría más que confusión. Es decir, por ejemplo, en Felipe Pedrell podemos relacionar este instrumento con
los llamados rota, viola, sinfonía, chinfonía, zanfonía, sinfonía con C, sansonia, samsonia, fanfonia, sansonia, zampoña, tienen un verdadero problema, tienen un verdadero lío. El problema es que nos lo trasladan a nosotros cuando queremos saber qué opinaban sobre y, en fin. Bueno, el diccionario actual de la Real Academia Española acoge este instrumento, por supuesto, pero en las dos veces que la acoge se remiten a la voz zanfonía, en cuya descripción los académicos actuales vuelven a mostrar, en fin, su acostumbrada y supina ignorancia en materia musical. Dice, instrumento musical de cuerda que se toca haciendo dar vueltas con un manubrio a un cilindro armado de púas. Si eso fuera así, si las cuerdas se hicieran sonar con un cilindro armado de púas, pobres ciegos, no ganarían lo suficiente como para... se romperían todas las cuerdas. Se está refiriendo el diccionario al organillo callejero, pero que no es cordófono, es idiófono. Y ahí hay púas, pero hay púas que tocan otras cosas. En definitiva, no hagan mucho caso a los diccionarios académicos de esta academia nuestra que tenemos al lado. Sí lo pueden hacer en otras muchas acepciones, por ejemplo, desde don Salustio Alvarado, todas las cuestiones relacionadas con los insectos son maravillosas, pero claro, imagínense, qué sé yo, en el diccionario la voz cangrejo, que dijera, como dicen en música, pues pez colorado que anda para atrás. Dice, pues mire usted, ni es pez porque es crustáceo, ni es colorado, salvo cuando se le mete en la cocina y se le guisa, y no anda para atrás, anda a los lados. Es decir, desde don Salustio Alvarado, todas las mariposas tienen unas descripciones absolutamente maravillosas. Eso es lo que echamos de menos los músicos cuando tratamos de nuestras cosas. Bien, me he detenido, quizá demasiado, en estas disquisiciones españolas sobre el instrumento, pero no era casual, he querido subrayar algo que llama mucho la atención, no solo a mí, a todos los estudiosos del asunto y especialmente a los especialistas en Latour, que yo no lo soy. Para los estudiosos de la mayoría de estos cuadros de Latour, los músicos ciegos tañendo la zanfonía tenían un inequívoco sabor hispano, como saben quizá. Así el viejo con el perro del Museo de Verges, el zanfonero con este perrito al lado, es un cuadro que estuvo atribuido a Zurbarán y luego a Rivera. El viejo del zurrón de Nantes, esta maravilla de cuadro, fue comparado por el erudito que da nombre al museo como un lienzo de escuela española. Y el más célebre de todos, el de la mosca, este es el de la mosca. El otro al que me refería era este, el del zurrón. El de la mosca, pues prácticamente ha pasado durante muchísimos años por un símbolo del realismo pictórico español, teniendo como presuntos autores pues nada menos que a Zurbarán, a Velázquez, a Herrera el Viejo, a Maíno, y a Fray Juan Ricci, entre otros. Pero si, como hemos visto con el testimonio de Covarrubias, para algunos españoles contemporáneos de Latour, el violoncillo de cuerdas, teclado y rueda y manubrio era propio de pobres franceses, no le faltaban, como estamos viendo, muy ilustres antecedentes hispanos. El prototipo instrumental es muy antiguo, o sea, no es algo que inventan en el siglo XVI o XVII los pobres franceses o gallegos o, en fin, los pobres ciegos
para ganarse la vida, venía de muy atrás. El testimonio más apreciado del periodo románico, aunque ya es del final el ejemplo que les voy a poner, es sin duda el que se llamaba el organistrum, que en el Pórtico de la Gloria, justo en el centro de la arquivolta central, tañen por única vez, yo creo que no lo he visto, no recuerdo haberlo visto más veces, dos tañedores. Aquí tienen al de la derecha dándole a la manivela y al de la izquierda, izquierda y derecha según si lo contemplamos nosotros, está dándole a las teclas. Aquí lo tienen más de frente. Es una escena en la que, siguiendo un pasaje famoso del Apocalipsis, los 24 ancianos del Apocalipsis adoran, elevan laudes a la divinidad, a Dios, o bien haciendo música, y eso permite a los escultores este asunto viene de muy lejos, pero en toda la escultura románica y parte de la gótica los podemos encontrar en todas partes. Aunque a España en este modelo vinieron a través del Camino de Santiago y procedente de Francia, pero los modelos más antiguos eran españoles exportados a Francia. En fin, hace unos años todos estos instrumentos del Pórtico de la Gloria se reconstruyeron y hay un disco por ahí que no les será difícil encontrar donde ustedes pueden ver la sonoridad o oír las sonoridades de todos ellos. Este es uno de los dibujos para la reconstrucción del organistrum central del pórtico del maestro Mateo. Les podía poner muchos más ejemplos porque están en todo el Camino de Santiago. Y los otros, esta es la excepción, por eso se la he puesto, son tañidos a la manera que ya hemos visto en la pintura francesa y por un solo tañedor. Así lo vemos en San Miguel de Estella, en Santo Domingo en Soria, en la Colegiata de Toro, incluso en el Palacio Gelmírez de Santiago de Compostela. Y algunos más, en el pórtico de la Catedral de Orense, etc. O incluso en algunos dibujados en las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, ya en el siglo XIII, o el pintado en el tríptico aragonés del siglo XIV que se conserva en la Real Academia de la Historia aquí en Madrid. No son instrumentos, el organistrum, la futura zanfona o zanfoña, exclusivos de la iconografía musical española, pero llama la atención la abundancia, desde el románico y el gótico, y siempre en contextos religiosos que demuestran su alta estima social. No estamos ya ante un instrumento de ciegos en fin, y pobres, ¿no? Según las teorías de Kurt Sach, el ilustre organólogo, el auge del órgano como instrumento litúrgico fue desplazando de las iglesias a este cordófono mecánico que quedó poco a poco relegado en manos de gente de menos prestigio, juglares incluso, luego ya mendigos o músicos callejeros más o menos ciegos. Pero antes de llegar a la tour, no conviene olvidar la simbología que el organistrum adquiere en ciertos cuadros casi siempre de pintores nórdicos. Por ceñirme a los conservados en este Museo del Prado y que estudié con Sopeña en mi libro, pues yo creo que uno de los más impresionantes es este del Jardín de las Delicias del Bosco. El cuadro, sabéis que es un tríptico, es el panel central, que ha sido llamado por algunos estudiosos
pues una especie de infierno musical, porque todos los instrumentos, desde las orejas que simbolizan el sentido del oído y que están arriba partidas en dos por un enorme cuchillo, hasta la gaita, etcétera, y luego en la parte ya más baja, junto al laúd, donde hay un pobre empalao casi en el mástil, el crucificado en las cuerdas del arpa, pues ahí tenemos la zanfona, ahí lo tienen ustedes, junto a otros instrumentos como la chirimía que veíamos en la reña de músicos, o el tambor, etcétera, etcétera, libre de música, y todos, en fin, más o menos relacionados con un infierno musical. Ya se imaginan que me es imposible resumir en este momento la enorme cantidad de propuestas interpretativas que sobre estos instrumentos músicos convertidos en artilugios torturadores se han escrito, aunque también les confieso que casi ninguna la he visto expresamente aludir a este enorme organistrum que, como ven, tiene todas y cada una de la manivela, el clavijero, las teclas y dentro las cuerdas, tanto las cantoras, es decir, las que se pueden modificar por las teclas, o las dos que son bordones. En medio sale una señora con un triángulo, etcétera, etcétera. Bueno, más propio de mendigos, por su cercanía a los que luego, en fin, pondrían en sus manos grabadores como Caillot, Bellange o el propio Latour, es el que el Bruegel el Viejo pone en manos de un terrible esqueleto zurdo que encabeza el carro repleto de calaveras en el Triunfo de la Muerte, también en el Museo del Prado. Hay más músicos y más esqueletos músicos. Fíjense en esta escena de la parte derecha inferior, donde una pareja de enamorados, él tocando el laúd y ella cantando, están acompañados detrás por un enorme esqueleto violero, ¿no? Hay más músicos por aquí en esta especie de muerte musical, pero el que nos interesa especialmente es este esqueleto zurdo. Yo creo que una de las poquísimas, no es la única ocasión en la que el tañedor lo hace con la mano izquierda, moviendo la manivela con la mano izquierda y tañendo las cuerdas con la derecha. Así que tenemos un esqueleto zurdo que, bueno, pues no es mala cosa, ¿no? Hay algunos más en la pintura del Museo del Prado, por no aludir a otros museos, por verlos aquí de cerca. Por ejemplo, en este cuadro de Witteweil, La adoración de los pastores, lo tenemos aquí en este pastor rústico, que la tiene muy pequeñita, eso quiere decir que los había de diversos tamaños, a la espalda, adorando al pastor. Otra escena, tenemos esta, se ve muy mal, no sé si aquí se ve mejor, pero por ahí anda, junto al violero. Este es Van Ostade. Y ya en Teniers II, estos cuadros más bien de fiestas aldeanas, como por ejemplo este de la boda, junto al gaitero, que está aquí junto a la casa, hay un tañedor de zanfona detrás justo de la novia. También en esta fiesta campestre, aquí también acodado al final en la casa. En definitiva, hay
es un instrumento que pervive durante mucho tiempo en el folclore nórdico, tanto en Flandes como entre los holandeses o en el norte de Alemania. Curiosamente se encuentra menos, aunque también se encuentran ejemplos en Italia o en España. Luego les mostraré un ejemplo español. Ya en el siglo XVIII, y dentro de este mundo francés que recrea desde la aristocracia el mundo popular, es decir, que se vuelven todos pastores y pastoras, pero lujosísimos, también en estas capitulaciones de boda y baile campestre de Watteau, en el Museo del Prado, tenemos aquí un zanfonero junto a otros instrumentistas. Y, por ponerles un ejemplo español, también del Museo del Prado, Ramón Valleu, ciego, con el perrillo bailando, la única vez que nos ha salido, y el lazarillo, tocando además las castañuelas, llama la atención las enormes dimensiones del instrumento, sobre todo con otros que acabamos de ver, que eran más asequibles, más pequeños, e incluso que se podían poner a la espalda y llevarse como si fuera una pequeña mochilita, ¿no? Por supuesto, podemos encontrar más instrumentos de este tipo, no solo en la pintura, también en la literatura, también en el teatro, especialmente en el teatro musical. Por ejemplo, es un instrumento que suena en algunas óperas del siglo XVIII, cuando hay escenas campesinas, e incluso del siglo XIX. Hay dos arias de Linda de Chamonix, de Donizetti, de 1842, ya muy avanzado el siglo XIX, que exigen el acompañamiento de la zanfona, aunque generalmente, como es difícil encontrar zanfonas que suenen bien y tañedores de zanfona que las hagan, pues generalmente se sustituyen por algún instrumento similar. Y hablando de instrumentos similares, yo creo que la recreación más inolvidable que ustedes pueden encontrar en música de la zanfona está en el último de las canciones, de los Lieder, del ciclo desolado, genial, maravilloso, último de Schubert, Winterreise, viaje de invierno, sobre poemas de Wilhelm Müller. Yo les invito que cuando lleguen a su casa lo encuentren, o lo encontrarán en internet en cualquier momento, de Leyermann, el tañedor de zanfona, y el piano de Schubert recreando este sonido de la zanfona. Ha sido muy corriente, por pasar ya a otro capítulo, el último ya, tratar de buscar una explicación a estos músicos ciegos de Latour. También a los de Callot, también a los mendigos de Callot, también a los de Belance, pero especialmente a los de Latour. Y casi siempre se ha tratado de encontrar la explicación como si fuera un ejemplo pictórico de un adagio o de un refrán de tipo moral. Es decir, sería la representación visual de una idea moralizante, ¿no? Por ejemplo, en la riña de músicos encontrarán ustedes en la bibliografía, a poco que se preocupen, la idea de que siempre hay alguien más desgraciado que tú. Riñen dos desgraciados, pero uno es más desgraciado que el otro, y que es en definitiva una idea literaria que encuentran ustedes en toda la literatura universal desde la antigüedad hasta nuestros días.
pero por ponerle 2 ejemplos, el cuento 10 del conde de Lucanor, ese pobre que había sido antes rico y que se ha empobrecido y que va comiendo altramuces y que va dejando las cáscaras en el suelo hasta que se da cuenta diciendo que pobre soy, que no tengo más que altramuces para comer, hasta que se da cuenta que hay otro pobre que va cogiendo las cáscaras de los altramuces que ha dejado él en el suelo, diciendo, hay otro peor que yo. En La vida es sueño de Calderón esta idea está expresada muy bien en aquella célebre décima cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, etcétera, etcétera, hasta que dice, cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Yo me he esforzado estos días viendo esta invitación por buscar alguna idea que sobrevuele en un catálogo tan escaso este numeroso grupo de ciegos de la zanfona. Pero la verdad es que no lo he encontrado, no sé encontrarlo. Y además hay una cosa que me hace sospechar que no es así, es que la abundancia de cuadros son media docena, pero es que todavía el catálogo de Latour está en formación, es decir, se están encontrando Latour de vez en cuando. Es imposible que un señor pintara tan poco, debe haberlos, y están, como han estado estos otros que hemos visto, escondidos, ¿no? Y por mucho que he ido al refranero pues no encuentro explicación. En tierra de ciegos el tuerto es el rey. Bueno, es parecido a lo anterior, pero a mí no me explica absolutamente nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, pues bien, pero tampoco no hay ciego peor que el que no quiere ver. Bueno, se lo doy por si ustedes quieren, alguien quiere indagar más en la cuestión. No digo que no, pero lo que digo es que a mí de momento no me convence. Etcétera, hay más, ¿no? En la literatura encontrarán ustedes infinidad, en la literatura universal, infinidad de reflexiones sobre la ceguera, ¿no? Tanto desde un punto de vista cruel, el ciego que maltrata al lazarillo, el lazarillo de Tormes, que es quizá el ejemplo que se nos viene a todos inmediatamente a la cabeza, hasta, qué sé yo, hasta esa obra maestra de Antonio Buero Vallejo que se llama En la ardiente oscuridad, y que como ahora Buero Vallejo y toda su generación está pasando el consabido periodo de silencio después de su muerte, pues no se puede ver en teatro, hay que leerla. Y teatro leído, pues, en fin, a mí por lo menos no es lo que más me gusta leer, ¿no? Y también podríamos añadir algo que ha sido muy, muy habitual en la historia de la música, y es que la pérdida de la visión ha conllevado que el sentido del oído se exacerbe, incluso se multiplique. Dicho de otra manera, ha habido muchos y muy buenos músicos ciegos en la historia de la música. En España les voy a recordar solamente 2. Antonio de Cabezón, el músico del emperador, de Carlos V, y luego de Felipe II, y cuando Felipe II empieza a viajar por Europa, y va a Inglaterra para casarse con María Tudor, y luego a Flandes, y luego a no sé dónde, Antonio de Cabezón, que va en su séquito, causa admiración en toda la música, en todos los músicos europeos, porque es un maestro de maestros. Ya en nuestro siglo, yo le he conocido personalmente y me he gozado con su amistad, Joaquín Rodrigo. Pero ha habido muchísimos, lo cual quiere decir algo así como que si uno pierde
uno de los dos sentidos clásicos o los dos sentidos mejores, se agudiza el otro. No lo sé. Quizá podríamos, para ir terminando, discutir un poco sobre esta idea, sobre cómo han tratado los teóricos, los filósofos, el mundo de los sentidos, y especialmente en estos dos, la visión y la vista y el oído, que siempre han sido desde la antigüedad superiores o considerados superiores al resto de los otros sentidos corporales. Por ejemplo, Platón en el Timeo habla del origen divino de ambos sentidos, del oído y de la vista, de su importancia, de su utilidad. No podríamos haber comprendido el universo, dice, si no lo hubiéramos visto ni oído previamente. Y lo del oído previamente está aquí expresando de una manera tangencial, pero para mí inequívoca, el origen conceptual del sueño de Escipión, que ciceroniano, porque la vez que mejor se nos ha acercado ha sido en un capítulo del De República de Cicerón, pero que es una idea que viene muy antigua, es decir, la más bella metáfora música de la cultura clásica. Es decir, el universo es solo explicable a través de las proporciones musicales, y esto lo sueña Escipión en aquel célebre pasaje del De República, cuando habla sobre la máquina del mundo que a causa de su oblicuidad está perfectamente arreglada en proporción armónica por la carrera del sol, metáfora que aún pervive en nuestra cultura. También los tratados musicales, tanto los griegos como los romanos, abordan esta idea. Por ejemplo, el Plutarco, hoy se considera mejor llamarlo el pseudo-Plutarco, en un célebre tratado musical sobre la música, dice que además de las sensaciones que se producen en nuestro cuerpo a través de la armonía, la vista y el oído, son celestiales y divinas, pues con la ayuda de la divinidad hacen nacer en los hombres la sensación y muestran la armonía con el sonido y la luz. Las otras, aunque son inferiores, se refiere al gusto, al olfato, al tacto, no son diferentes de ellas, pero son muy, muy inferiores. Recuerden, en todo caso, que la música, en el pensamiento clásico, en el pensamiento que heredamos de la antigüedad, era una de las 7 artes liberales. Es decir, estaba el trivium, que eran las artes de la palabra, la gramática, la dialéctica y la retórica, y luego estaba el quadrivium, que eran las artes del número, que era la matemática, la geometría, la astronomía y la música. La música era el número sonoro, el número que suena. Y así lo encontramos hasta en la poesía, en la Oda Salinas de Fray Luis de León, dedicada al gran organista y compositor y catedrático de la Universidad de Salamanca. Salinas habla de los números concordes, los números que concuerdan, los números que suenan. Era parte del quadrivium. El problema es que la pintura y la arquitectura y las artes del diseño, o como ahora les gusta a algunos llamar las artes plásticas, pues no eran artes liberales. Es decir, eran artes con las que uno se ganaba la vida y se la ganaba de una manera no intelectual, sino haciendo, bueno, en el Renacimiento, como ya recuerdan, pues, y si han leído o ojeado el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, por ejemplo, o los escritos
de arquitectura de Alberti, etcétera, ya se está pidiendo paso, es decir, diciendo somos igual que la música, no somos inferiores a la música. Pero de hecho todavía en el siglo XVII y en el siglo XVIII se sigue considerando que la música es algo especial y la batería está agotándose. Bueno, menos mal que ya las hemos visto, todas las que traí. Bien, eso quiere decir que ya debemos ir cerrando el asunto. Pero quiero decirles que sobre esta cuestión, que está aquí perfectamente reflejada en estos cuadros de Latour y en otros que hemos visto anteriores y posteriores, nos están en el fondo advirtiéndonos de la importancia de estos dos sentidos corporales y la ceguera y la conversión en músico más o menos profesional del que la padece. Pues a mí me parece que es interesante bucearla también desde este punto de las cuestiones estéticas. Y más en el siglo XVIII, aunque estemos ya a un siglo después de los cuadros que hoy nos concitan, todavía se sigue discutiendo y todavía en el XIX y todavía en el XX. Por ejemplo, un autor italiano, muy pronto traducido al español, Francesco Milizia, hablando de la estética como disciplina, y no muy bien, por cierto, sabéis que en el siglo XVIII es cuando la estética como disciplina filosófica se atreve a ser comparada con la ética y con otras disciplinas filosóficas. Pues la estética, según Milizia, que es ciencia de las sensaciones, no abraza más que las del tacto, el paladar y el olfato, las cuales, aunque obran en nosotros con más fuerza, son demasiado groseras y no tienen relación alguna con las bellas artes, por lo que no pueden perfeccionar jamás nuestra razón. De lo contrario, se seguiría que el paraíso de Mahoma sería una verdadera academia y que los perfumistas y los cocineros serían los artistas principales. A mí siempre cuando leo esto me recuerda esta aberración de ahora de las televisiones con 50 programas de Masterchef, o cuando va uno al Corte Inglés y encuentra que hay más espacio en las perfumerías que en la librería. Por lo menos en el Corte Inglés de Pozuelo, que es donde yo suelo ir, es casi toda una planta de perfumería y además muy costosas, en fin, con un olor maravilloso. Y bueno, cuando uno ve por ahí a los chicos jóvenes con el botellón y metiéndose mano, con perdón, es decir, haciendo el amor en parques públicos y tal y cual, pues otra vez lo del tacto sobresale muy por encima de lo del oído, y lo del oído con todas estas, en fin, músicas ratoneras que nos asaltan desde todas partes. Bien, aún así, sigo creyendo que el oído y la vista son elementos superiores para el cultivo y la percepción y la emoción que nos provocan las bellas artes que los otros sentidos, sin desdeñar en absoluto unos buenos garbanzos con bacalao. No estoy diciendo eso. Bien, el subsuelo, a pesar de tanta polémica, es siempre el mismo. Todos creían, algunos seguimos creyendo que ojos y oídos eran puertas muy seguras para la percepción de la belleza y la consecución del buen gusto. Buen gusto, que por cierto es un término dieciochesco que se emplea muchísimo, pero que empieza por el paladar. Y del paladar ha surgido y ha inundado el resto de
el resto de las disciplinas que ahora nos interesan. Pues siento otra vez haber llegado tarde, siento quizá haber prolongado un poco más de lo que ustedes quisieran la sesión, y si hay, para compensarlo, si hay alguna pregunta, alguna idea, con un solo ruego que sea facilita de contestar, con mucho gusto les contesto.